Si tiene su Biblia, vamos a ir a Hechos capítulo 9, verso 3 a 6. Amén. Cuando lo tienen, digan amén. Amén. Fue un poco. Cuando lo tienen, digan amén. Amén, amén. Hechos 9:3 empieza así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se dirá lo que debes hacer. Amén. Yo voy a esperar unos momentos en dar mi título. Yo voy a introducir el título en unos momentos, pero antes de empezar, tal vez están preguntando por qué hay dos escritorios aquí. Amén. Por mucho tiempo el pastor Guerra ha sido el intérprete principal aquí en este lugar cuando varones de Dios llegan que no habla la idioma español, y Dios ha usado a este varón a través de los años, pero Dios está llamando pastor Guerra a otra jurisdicción. Entonces es tiempo que otros varones se levantan a tomar este lugar, y gracias a Dios que sí hay varones que se están levantando, y uno de esos jóvenes es el hermano Sergio. Entonces yo quiero que el hermano Sergio venga a este lugar. Él me va a ayudar a predicar. Yo voy a predicar en inglés, y él me va a ayudar. Él va a interpretar en español. Entonces vamos a usar esto como oportunidad para experiencia para él. Amén. ¿Cuántos van a predicar con nosotros? Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar ese aplauso al Señor. Amen. Amen. And you may be seated. Amén. Y puede tomar su asiento. Amen. I appreciate Brother Sergio. Amén. Yo aprecio al hermano Sergio. And I have a lot of respect for this young man. Y yo tengo mucho respeto para este joven. And I'm glad that we get to minister together tonight. Y estoy agradecido que podamos ministrar juntos en esta noche. Amen. Amén. The passage that we read here in Acts, El pasaje que leímos aquí en Hechos, Saul is on his way from Jerusalem to Damascus. Saulo estaba en camino de Jerusalén a Damasco. And he's on a mission. Y estaba en una misión. And his mission is to find Y Christians. su misión es de encontrar a cristianos. And when he finds them, Y cuando los encuentra, he's going to persecute them. él los va a perseguir. He was looking to eradicate them. Él estaba buscando para erradicarlos. He had already done so with Stephen. Él ya lo había hecho con Esteban. And now he was looking for more. Y ahora estaba buscando para más. And so he's on his way to Damascus, Entonces él está en camino a Damasco, when all of a sudden cuando de repente there's a bright light that shines. hay una luz brillante que brilla. And the Bible says that Saul was thrown from his horse, Y la Biblia dice que Saulo fue echado de su caballo, and that a voice began speaking to Saul y que una voz le empezó a hablar a Saulo out of this light. de esta luz. Amen. Amén. And it was God that was trying to get the attention of Saul. Y era Dios que estaba tratando de atraer la atención de Saulo. Here was Saul in the midst of a very busy life, Aquí estaba Saulo en medio de una vida muy ocupada, in the midst of a very busy schedule.
en medio de planes, muchos planes. But in the midst of it all, Pero en medio de todo eso, God knew how to get the attention of Saul. Dios sabía cómo llamar la atención de Saulo. Amen. Are you thankful that God knows how to get our Amén. attention? ¿Estás agradecido que Dios sabe cómo llamar nuestra atención? Amen. Are you thankful that God interrupted your life? Amén. ¿Está agradecido que Dios interrumpió su vida? Amen. Are you thankful that God saved you from a ¿Está life of sin? agradecido que Dios salvó su vida de una vida de pecado? Come on. Are you thankful that God one day He began to work in your life? Vamos, ¿está agradecido que Dios un día empezó a obrar en su vida? Man, are you thankful that God gave you the Holy Ghost? ¿Está agradecido que Dios le dio el Espíritu Santo? Are you thankful that God did not give up on you? ¿Está agradecido que Dios no se dio por vencido por Are you usted? thankful that God he found you in your sin? ¿Está agradecido que Dios lo encontró en su pecado? But He didn't leave you in sin. He took you out. Y no lo dejó en pecado, pero lo sacó. Amen. And He washed your sins away. Amén. Y le lavó los pecados. Amen. God knows how to interrupt us. Amén. Dios sabe cómo interrumpir nuestras vidas. Amen. Let's praise Him here tonight. Vamos a alabarle aquí esta noche. Amen. Amen. And so here's Saul. Amén. Y entonces aquí encontramos a Saulo And he finds himself y se encuentra él, on the ground, and he's speaking to this voice. se encuentra en el suelo y está hablando con esta voz. And this voice calls him by name and says, Saul, Saul. Y esta voz le dice, Saulo, Saulo, He said, why are you doing this? ¿por qué estás haciendo esto? Why are you persecuting me? ¿Por qué me estás persiguiendo? And Saul says he doesn't recognize the Y voice. Saulo, no reconociendo la voz, He says, who are you? dice, ¿quién eres? And the voice responds, says, I am Jesus. Y la voz le dice, yo soy Jesús. Man, he's in the midst of this conversation with God Almighty. En medio de esa conversación con el Dios Todopoderoso. And God was just looking to get the attention of this man. Y Dios solo estaba buscando para agarrar la atención de este hombre. And now that he has his attention, Y ahora que tiene su atención, he tells Saul, he says, Saul, go into Damascus. le dice a Saulo, Saulo, ve a Damasco. He said, and when you get there, Y cuando llegues ahí, he said, it will be told thee what thou must do. se te va a decir lo que habías de hacer. My question is, Mi pregunta es, why didn't God just deal with Saul while he was on the ground? ¿por qué no Dios trató con Saulo cuando él estaba en el piso? He had his attention. Tenía su atención, He was conversing with Saul. estaba conversando con Saulo. Saul was talking back to him. Saulo estaba hablando para atrás con él. Why didn't God just do what he had to do in that moment? ¿Por qué no Dios hizo lo que tuvo que hacer en ese momento? But he said, I want you to arise. Pero él le dijo, quiero que te levantes He said, and go into the city. y ve a la ciudad. He said, I want you to go to a place that's a little bit further than here. Dijo, quiero que vayas a un lugar que está un poco más allá de aquí. And when you get there, Y cuando llegues ahí, it will be told thee se te va a decir what thou must do. lo que habéis de hacer. Amen. God, for some reason, God could not do everything he wanted to do Amén. Por alguna razón Dios no hizo todo lo que él quiso hacer in that moment. en ese momento. But he told Saul, Pero le dijo a Saulo, he said, go on a little bit further. ve aún un poco más allá. And when you get there, Y cuando llegues ahí, that's the place ese es el lugar that I'm going to deal with you. donde yo voy a tratar contigo. Amen. Amén. And so for the next few minutes, Entonces, por los próximos minutos, I want to preach on this subject, quiero predicar en este sujeto, the intersection of God, a certain place, and a certain man. la intersección de Dios, un cierto lugar y un cierto hombre. Amen. Amén. In Acts chapter 7, En Hechos capítulo 7, we find that Stephen, encontramos que Esteban, he is before the council in Jerusalem. él está enfrente del Consejo de Jerusalén They are at the point of condemning this man y están al punto de condenar a este hombre for being a Christian. por ser un cristiano. But he begins to recount the history of Israel. Pero él empieza a recalcar la historia de Israel And he's talking and he says that, y está hablando y dice, he said, there was a time when God called Abraham. había un tiempo cuando Dios llamó a Abraham And he called Abraham to leave where he was at, y le dijo a Abraham que se fuera de donde él estaba to leave Ur of the Chaldees. para irse de la tierra de los caldeos.
And God said, I'm going to take you to a place Y Dios le dijo, te voy a llevar a un lugar that is a promised land. que es una tierra de promesa. He said, I'm going to take you to a place. Te voy a llevar a un lugar He said, it's flowing with milk and honey. donde fluye leche y miel. I'm going to take you to a place Te voy a llevar a un lugar that's going to be an inheritance for you forever. que va a ser una heredación para ti por siempre. He said, and when you get to that Y place, le dijo, cuando llegues a ese lugar, he said, I'm going to bless you. dice, te voy a bendecir. He said, I'm going to make of you a great nation. Le dijo, te voy a hacer una gran nación. I'm going to make of you a great name. Te voy a hacer de ti un gran nombre. He said, I'm going to multiply your seed. Le dijo, te voy a multiplicar tu semilla. He said, I'm going to give you a son. Te voy a dar un hijo. He said, your family is going to be like the stars of heaven Le dijo, tu familia va a ser como las estrellas de los cielos and like the sands of the sea. y como la arena del mar. He said, but Abraham, you've got to leave where you're at. Le dijo, pero Abraham, tienes que irte de donde estás. And you've got to go. Y tienes que ir. You've got to get to that place. Tienes que llegar a ese lugar. And when you get there, Y cuando llegues ahí, he said, that's the place I'm going to meet you at. ahí va a ser el lugar donde te voy a encontrar. Amen. And so God told him, he said, leave your country and your kindred and your family. Amén. Entonces Dios le dijo, deja tu parentela y todos los tuyos. And so the Bible says that Abraham began this journey. Y la Biblia dice que Abraham empezó esta jornada And so he left Ur of the Chaldees y dejó la tierra de los caldeos and he was traveling to the promised land. y estaba viajando a la tierra prometida. But for some reason, Pero por alguna razón, he stopped just short of the promised land. él paró un poco antes de la tierra de promesa. He stopped just short of that place that God wanted him to get to. Él paró un poco antes del lugar de donde Dios quería reunirse con él. The Bible says that he stopped in the land of Haran. Y la Biblia dice que paró en la tierra de Harán. And we don't know exactly how long Abraham was in this place. Y no sabemos exactamente cuánto tiempo Abraham estaba en este lugar. But if we do the genealogy, Pero si hacemos la genealogía, it was probably about 60 years. era como alrededor de 60 años. My question to Abraham is why? Mi pregunta para Abraham es ¿por qué? Why are you going to stop just short of the promised ¿Por qué land? vas a parar tan corto de la tierra de la promesa? The greatest promise that God had just given to man up until that point. La promesa más grande que Dios había dado al hombre hasta ese punto. Abraham, you started out on this journey, Abraham, empezaste en esta jornada, but yet you stopped just short of the promised land. pero paraste un poco antes de la tierra de la promesa. Why are you going to do this, Abraham? ¿Por qué vas a hacer esto, Abraham? I believe the reason is this. Y yo creo que esta es la razón. When God told Abraham to leave Cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera Ur of the Chaldees, de la tierra de los caldeos, he called Abraham out. él llamó a Abraham de ese lugar. And he said, you got to leave your father's house. Y le dijo, tienes que dejar la casa de tu padre. You've got to leave your kindred. Tienes que dejar tu familia. He said, I want you to go. Él le dijo, yo quiero que tú vayas. And although Abraham did start, Y aún Abraham sí empezó. he began the journey with his extended family. Él empezó la jornada con su familia. And so, why is this important? ¿Y por qué es importante esto? Because the Bible says that Abraham stayed in this place Porque la Biblia dice que Abraham estuvo en este lugar until his father passed away. hasta que su padre falleciera. Now, his father was Terah. Y su padre era Tara. And the Bible says in Joshua 24:2 Y la Biblia dice en Josué 24:2 that Terah, the father of Abraham, served other gods. que Taré, el padre de Abraham, servía a otros dioses. Terah did not have the relationship with God Taré no tenía la relación con Dios that Abraham had. que Abraham tenía. Terah served other gods, Taré le servía a otros dioses, but Abraham served the true God. pero Abraham le servía al Dios verdadero. Amen. The promises of God do not mix with the gods of this world. Amén. Las promesas de Dios no se mezclan con los dioses de este mundo. Amen. Amén. So
So why did Abraham stop just short of the promised land? Entonces, ¿por qué Abraham paró tan corto de la tierra de la promesa? There was something about his father and his family serving other gods. Había algo de su padre y de que su padre servía a otros dioses That it stopped Abraham in his tracks. que paró a Abraham en su camino. It stopped Abraham from reaching that promised land. Paró a Abraham de alcanzar esa tierra prometida. Amen. Amén. And so when his father passed away, that's when Abraham began the journey again. Y entonces cuando su padre falleció es cuando Abraham continuó la jornada. Amen. I want to talk to somebody here tonight. Amén. Y le quiero hablar a alguien en esta noche. Amen. If there's anything that's keeping you from moving forward in your walk with God, Que si hay algo que te está deteniendo de ir más adelante en tu camino con Dios, in your relationship with God, en tu relación con Dios, amen, you need to leave it alone. necesitas dejarlo. Amen. You don't need to let No necesitas dejar external factors las cosas externas affect your walk with God. que afecten tu camino con Dios. Because there are things that if you let them, Porque hay cosas que si tú lo dejas, it's going to stop you in your tracks. te van a parar en tu camino. It's going to stop you from reaching that place Te van a parar de alcanzar ese lugar that God wants you to get que to. Dios quiere que tú llegues. Amen. If you started out on this journey, Si empezaste en esta jornada, don't let anything stop you. no dejes que nada te pare. Amen. Don't let anything keep you from getting to that place with God. No dejes que nada te pare de llegar a ese lugar con Dios. Don't let anything keep you from getting to that place No dejes que nada te pare para llegar a ese lugar where God wants to bless you. donde Dios quiere bendecirte. Amen. There are some things that you've got to let die. Hay unas cosas que tienes que dejar que mueran. Amen. Abraham moved forward after his father died. Abraham movió hacia adelante después de que su padre falleciera. Amen. It was when this external factor died Es cuando este factor external murió that Abraham was able to keep moving forward. que Abraham pudo moverse más adelante. And the next time that Abraham kept moving forward, Y la próxima vez que Abraham se movió adelante, he was by himself. estaba solo. Amen. He was on this walk with God by himself. Estaba en el camino con Dios solo. He decided to let that which was keeping him, Él dejó que eso lo que lo estaba deteniendo, he let it die. lo dejó morir. Amen. There's some things you've got to let Amén. Hay die. unas cosas que tú tienes que dejar que mueran. Amen. Amén. I want to talk to this church for just a few minutes. Quiero hablarle a esta iglesia por unos minutos. Amen. If you started with your walk with God on fire, Amén. Si empezaste tu jornada con Dios en fuego, don't stop and get and go into the smoke. no pares y dejes que eso se convierta en humo. Amen. I want to encourage you to keep on walking with God. Yo te quiero animar que sigas en el camino con Dios. Sometimes there's going to be some relationships that you're just going to have to let die. A veces va a haber relaciones que solamente tienes que dejar que mueran. The relationships that are keeping you back. Relaciones que te están deteniendo. Relationships that are keeping you from walking with God. Relaciones que te están deteniendo de tu camino con Dios. Amen. Let it die. Deja que eso muera. Let it die. Deja que eso muera. Let it die. Deja que eso muera. Amen. Hallelujah. Amén. Aleluya. Amen. If there is hidden sin, Amén. Si hay pecado, let it die. deja que eso muera. You've got to determine in your heart, Tienes que determinar en tu corazón, in your mind, en tu mente, I'm going on. voy a seguir. I'm going on. Voy a seguir. Amen. There's a promised land that I've got to get to. Amén. Hay una tierra de promesa que debo alcanzar. There's a certain place I've got to get Hay un to. cierto lugar que tengo que alcanzar. And when I get there, Y cuando llegue ahí, that's the place that the promises are going to flow. ese es el lugar donde las promesas van a fluir. But you've got to let some things die. Pero tienes que dejar algunas cosas morir. Amen. For Abraham, it was his father. Amén. Para Abraham eso fue su padre. This man was an idol worshiper. Este hombre era un adorador de ídolos. And he was affecting the whole Y family. estaba afectando toda la familia. We can read later on in Genesis 31 Podemos leer luego en Génesis 31. when Jacob went back to the land of Haran. Cuando Jacob regresó a la tierra de Harán. And he took a wife by the name of Rachel. Y tomó una mujer llamada Raquel. Now Jacob was the grandson of Abraham. Y Jacob era el nieto de Abraham. The Bible says that he married Rachel. Y la Biblia dice que él se casó con Raquel.
And when he started to go back to the promised land, Y cuando empezó a seguir a la tierra de promesa, that Rachel took the idols of the family. que Raquel tomó los ídolos de la familia. So the family was still involved in idol worship. Entonces la familia todavía estaba involucrada en adoración de ídolos. Amen. I'm telling you tonight, Amén, le digo en esta noche, if you want to get to the place that God can deal with you, si tú quieres llegar al lugar donde Dios puede tratar contigo and God can talk to you, y Dios te puede hablar, you're going to have to let some things die. vas a tener que dejar algunas cosas morir. Amen. Hallelujah. Amén, aleluya. For some, it could be just a simple bad attitude. Para algunos puede ser simplemente una actitud mala. Let it die. Deja que eso muera. Let it die. Deja que eso muera. It's not worth it to keep you from walking with God. No importa tanto que te tenga que detener de tu camino con Dios. Amen. There are some things you're just going to have to let Pero hay die. unas cosas que debes de dejar que mueran. Amen. Hallelujah. Why don't we give the Lord a hand clap Aleluya. ¿Por tonight? qué no le damos un aplauso a Dios? Amen. I'm closer to being done than when we first Amén. started. Estoy más cerca de terminar de cuando empezamos. Amen. Gloria a Dios. Amén. Amen. Another thing Amén. Otra cosa that keeps us from getting what we need from God que nos detiene de agarrar lo que Dios tiene para nosotros is pride. es el orgullo. Amen. This is something that it stops a lot of people in their tracks. Amén. Esto es algo que detiene a mucha gente en su camino. There's a lot of people that enjoy coming to the house of God. Y hay mucha gente que les gusta venir a la casa de Dios. There's a lot of people that like to feel what we feel in the house. Hay mucha gente que le gusta sentir lo que sentimos en la casa. And I believe that God has been dealing with a lot of people in this house, in this church. Y yo creo que Dios ha estado tratando con mucha gente en esta casa, en esta iglesia. And you know that it's God that's dealing with you. Y tú sabes que es Dios tratando contigo. And God's been trying to get your attention. Y Dios está tratando de agarrar tu atención. And it might not be with an audible voice like Saul. Y tal vez no es con una voz audible como a Saulo. But you know it's God and He's trying to get you to a place. Pero tú sabes que es Dios tratando de llevarte a un lugar. A place where God can deal with you. A un lugar donde Dios puede tratar contigo. But a lot of times we hold back. Pero muchas veces nos detenemos. And it's because of pride. Y es por el orgullo. Amen. We find a story in 2 Kings chapter 5. Amén. Encontramos la historia en Segunda de Reyes capítulo 5. And this is the story of Naaman. Y esta es la historia de Nahum. And he was the captain of the host of the armies of Syria. Y él era capitán de los ejércitos de Siria. But the Bible says that he was a leper. Pero la Biblia dice que era un leproso. The Bible says that he had this little servant girl in his household. La Biblia dice que He had a servant girl. tenía un sirviente en su casa. And this girl said, if you can get to the man of God, Y esta muchacha le dijo, si puedes llegar al varón de Dios, he said, you can be healed. tú puedes ser sano. And so Naaman, he begins this journey. Y entonces Nahum empieza esta jornada. And he gets to the place where the man of God is at. Y llega al lugar donde el varón de Dios está. And the Bible says that Elisha sent out his servant Y la Biblia dice que Elías mandó a su siervo to go talk to this man. para hablar con este hombre. And he told him that he needed to go down to the river Jordan and dip 7 times. Y le dijo que debería de ir al río Jordán y sumergirse 7 veces. And Naaman gets all upset. Y Nahum se pone todo mal. And he says, man, I thought the man of God Y dice, yo pensé que el varón de Dios would just come out and wave his hand solo iba a venir y mover su mano and I would be healed. y yo iba a ser sano. Naaman was not necessarily looking for his miracle, Él no estaba necesariamente buscando su milagro, but he was looking for some kind of supernatural act. pero él estaba buscando por un acto sobrenatural.
But God was not only wanting to heal this man, Pero Dios no solamente quería sanar a este hombre, but he had to deal with something first pero tenía que tratar con algo primero, before he could receive his healing. antes que pudiese recibir su milagro. And it was something that could not Y era algo que no podía be taken care of in front of the house. No podía arreglarse enfrente de la casa. The man of God said, you've got to go just a little bit further. El varón de Dios dijo, tienes que ir un poco más allá. And when you get to that Y place, cuando tú llegues a ese lugar, he said, dip in the river 7 times dijo, tienes que sumergirte en el río 7 veces and you will be healed. y vas a ser sano. But Naaman just throws a fit. Pero él solo se toma un berrinche. And he says, but are not the rivers of Damascus better than all the rivers of Israel? Pero dijo, ¿qué no los ríos de Damasco son más limpios que todos estos ríos? He said, why do I have to go down to the Jordan River? ¿Por qué tengo que ir al río Jordán? Because God had to deal with something in this man Porque Dios tenía que tratar con algo en este hombre before he got his healing. antes de que fuese sano. Amen. And it was something that would have to take place just a little bit further. Amén. Y era algo que debería de llevarse a cabo un poquito más allá. And we find that Naaman, he's struggling with instructions from the man of God. Y encontramos que él está batallando con las instrucciones del varón de Dios. And he says, man, I don't want to do that. Y dice, yo no quiero hacer eso. That's a dirty river. Ese es un río muy sucio. He said, I can go back to Syria Él dijo, yo puedo regresar a Siria and dunk in the rivers of Abana and Pharpar. y puedo sumergirme en otros ríos. But the instructions were clear from God. Pero las instrucciones de Dios eran muy claras. Go dip in the Jordan River. Ve y sumérgete en el río Jordán. God had to deal with his pride first Dios tuvo que tratar con su orgullo primero, before he could get his healing. antes de que él recibiera su sanidad. But in order to deal with the pride, Pero en orden para tratar con el orgullo, he had to get him just a little bit further on tuvo que llevarlo un poco más adelante, into a certain place. a un cierto lugar. And that was the River Jordan. Y ese era el río Jordán. And so when he finally decides to be obedient to the instructions Y entonces cuando él decide ser obediente a las instrucciones of the man of God, del varón de Dios, the Bible says la Biblia dice that he received his healing. que él recibió su sanidad. So he not only dealt with this man's pride, Entonces no tan solo Dios batalló con su orgullo, but he also healed him. pero también lo sanó. And when God got done with him, Y cuando Dios terminó con él, he went back to the man of God fue una vez más al varón de Dios and he said, now I y le understand. dijo, ahora entiendo. He said, I might not have understood before. Tal vez no lo entendí antes. He said, but now I do. Le dijo, pero ahora sí. He said, and I will fear God. Y voy a temer a Dios. Amen, amen. God's Amen, got to amen. get us to a certain place in order to deal with us. Dios tiene que llevarnos a un cierto lugar para tratar con Amen. nosotros. God knows just how to deal with us. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. But he's got to get us to a certain place. Pero tiene que llevarnos a un cierto lugar. But if you stop short of that certain place, Pero si paras corto de ese cierto lugar, you're going to stop short of the promises of God. vas a parar corto de las promesas de Dios. You're going to stop short of a future. Vas a parar corto de un futuro. You're going to stop short of hope. Vas a parar corto de tu ayuda. You're going to stop short of a walk with God. Vas a parar corto de un mover de Dios. Amen. Hallelujah. Let's give the Lord a hand Amén. clap Vamos a tonight. darle un aplauso a Dios. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Y estoy terminando, si ponemos de pie. And I'm finishing if we can all stand. Amen. We also read a story of Abraham and Isaac. Amén. También leemos de la historia de Abraham y Isaac. Genesis 22 and 5. Génesis 22 y 5. Abraham and Isaac are on the way to a sacrifice. Abraham y Isaac están en camino a un sacrificio. And they had a couple of servants with them. Y tenían unos cuantos sirvientes con ellos. And they finally got to a place. Y finalmente llegaron a un lugar. And Abraham turned to those young men. Y Abraham volteó a esos jóvenes. And he said, stay here. Y le dijo, esperad aquí.
He said, me and the boy have to go just a little bit further. Yo y el muchacho iremos hasta allí He said, so we can perform a sacrifice. para que podamos hacer el sacrificio. He said, and when we get there, Dice, y cuando lleguemos ahí, he said, the Lord will provide himself a el sacrifice. Señor se proveerá un sacrificio. It took getting just a place a little bit further. Tomó de ir un poquito más allá. It was a test of Abraham's faith. Era un examen de la fe de Abraham, But in the test of faith, pero en ese examen de fe, he also saw into the future. él también vio al futuro. And he began to prophesy. Y él empezó a profetizar. He said, the Lord will provide himself a Y dijo, el sacrifice. Señor se proveerá un sacrificio. But he had to get to the place just a little bit further. Pero tenía que llegar al lugar un poquito más allá. Amen. Jesus, Amén. Jesús, he was at just before his crucifixion. antes de su crucifixión, He was within 24 hours of facing his crucifixion. estaba a 24 horas de ser crucificado. And he was such a weight upon him. Y era tanto el peso sobre él. And he knew what was fixing to happen. Y él sabía lo que iba a pasar. But he went into the Garden of Gethsemane. Pero él fue hacia el jardín de Getsemaní And he went to go pray. y fue a orar. And he got to a place Y llegó a un lugar in Mark 14 and 35. en Marcos 14 y 35. And he turned to his disciples. Y volteó a sus discípulos And he said, you stay here. y les dijo, ustedes quédense aquí. He said, but I've got to go to a place just a little bit further. Pero yo tengo que ir a un lugar un poquito más allá. And when Jesus got to that place, Y cuando Jesús llegó a ese lugar, he said, not my will. dijo que no se haga mi voluntad, He said, but your will be done. pero la tuya sea hecha. But he had to go to a place that was just a little bit Pero further. tenía que ir a un lugar un poquito más allá. He had to get to a certain place Tenía que llegar a un cierto lugar where he surrendered everything. donde él se rindió de todo. He surrendered his will. Él se rindió de su propia voluntad. And he knew he was fixing to go through this Y situation. él sabía que iba a pasar por esta situación. But it was in this place Pero fue en este lugar that he went just a little bit further. que él fue un poquito más allá He said, not my will. y dijo, no mi voluntad. You see, because if we stop just short of that place, Porque si paramos corto de ese lugar, the other disciples fell asleep. los otros discípulos se durmieron. They were supposed to be praying, Ellos deberían de estar orando, but they fell asleep. pero se durmieron. And when you don't go just a little bit Y further, cuando no vas un poco más allá, you're going to fall asleep. te vas a quedar dormido. But Jesus went a little bit further. Pero Jesús fue un poco más And allá. in that place, Y en ese lugar, he surrendered everything él se rindió de todo to the will of God. a la voluntad de Dios. But it was in that place, Pero fue en ese lugar he said, I surrender everything. que dijo, yo me rindo a todo. If you're going to surrender everything, Si te vas a rendir de todo, you're going to have to go just a little bit further. vas a tener que ir un poquito más allá. Maybe God's been dealing with you for a long time. Tal vez Dios ha estado tratando contigo por largo tiempo. And you know God's been dealing with you. Y tú sabes que Dios está tratando contigo. And God's had your attention. Y Dios tiene tu atención. And he's just trying to get you to the place that's just a little bit further. Y Él te está tratando de llevar a un lugar un poquito más allá. Because that's the place where he's going to deal with you. Porque ese es el lugar con el que va a tratar con usted. That's the place where you're going to be able to surrender everything. Ese es el lugar donde vas a poder rendirte de todo. That's the place where you're going to let things die. Ese es el lugar donde vas a dejar que cosas mueran. That's the place where you're going to get your promise. Ese es el lugar donde vas a recibir tu promesa. That's the place that God's going to meet you at. Ese es el lugar donde Dios se va a reunir contigo. It's just a little bit further. Está un poquito más allá. Amen. Hallelujah. Let's raise our hands Amén, here tonight. aleluya. Levantemos nuestras manos en esta noche. Oh, Jesus, Jesus, Oh, Jesus. Jesús, Jesús, Jesús. Come on, I believe God's dealing with certain people here tonight. Vamos, yo creo que Dios está tratando con alguien en esta noche. Come on, God's trying to get you to go just a little bit further. Dios te está tratando de llevar un poco más allá. Come on, God's trying to get this church to go just a little bit further. Dios quiere llevar a esta iglesia un poquito más allá. It ain't much, No es mucho, but it's a little bit further. pero es un poquito más allá. And it's a place where you can deal with your pride. Y es el lugar donde puedes tratar con tu orgullo. It's a place where you can let things die. Es el lugar donde puedes dejar que cosas se mueran. It's a place where you can surrender everything to God.
Es el lugar donde puedes rendirte todo a Dios. But it's just a little bit further. Pero está solo un poquito más allá. It's a little bit further. Solo un poquito más allá. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Una cosa más y termino. One more thing and I'm done. I want to come back to Acts chapter 9, the story of Saul. Quiero regresar a Hechos 9, a la historia de Saulo. Acts chapter 9 and verse 10. And Hechos capítulo 9 y verso 10. la Biblia dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. En inglés dice un cierto discípulo, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. And so God began to talk to Ananias. Y Dios empezó a hablar con Ananías. And he began to give him a message. Y él empezó a dar un mensaje. And he gave him a message and he said, go to Saul. Y le dio un mensaje y le dijo, ve a Saulo. He said, because Saul is now in the place Porque Saulo ahora está en un lugar where I can deal with him. donde yo puedo tratar con él. I can give him a message. Yo puedo darle un mensaje. He's going to listen to my voice. Él va a escuchar mi voz. I don't understand why it couldn't have happened on the road to Yo no Damascus entiendo por qué no pudo pasar en el camino a Damasco when God was talking to him already. cuando Dios estaba hablando con él. But for some reason, God had to get him to go just a little bit Pero por further. alguna razón Dios quiso llevarlo un poquito más allá. And when he got there, Y cuando llegó ahí, that's when God began to deal with a man of God. es cuando Dios empezó a tratar con el varón de Dios. And he gave this man a message. Y le dio a este hombre un mensaje. And he said, I want you to go to Saul. Y le dijo, quiero que vayas a Saulo. And you give him this message of hope. Y dale este mensaje de esperanza. You give him this message that everything's going to be okay. Dale este mensaje de que todo va a estar bien. Amen. And when God gives a man, a certain man, a message, Y cuando Dios le da a un cierto hombre un cierto mensaje, this right here is the intersection esto aquí es la intersección of God, a certain place, and a certain man. de Dios y un cierto lugar y un cierto hombre. God dealing with Saul, Dios tratando con Saulo, Saul in Damascus, Saulo en Damasco and Ananias bringing him a message. y Ananías trayéndole un mensaje. This is the intersection Esta es la intersección where the miraculous begins to happen. donde lo milagroso empieza a ocurrir. This is the intersection Esta es la intersección where people receive the Holy Ghost. donde gente recibe el Espíritu Santo. This is the intersection Esta es la intersección when people begin to get baptized. donde gente se empiezan a bautizar. This is the intersection Esta es la intersección where blinded eyes are opened. donde los ciegos pueden ver. This is the intersection Esta es la intersección where the supernatural deals with the natural, donde lo sobrenatural trata con lo natural, where deity touches humanity. donde la deidad toca la humanidad. And this is the intersection Esta es la intersección when a God sent man cuando un hombre enviado por Dios gives a God-given message le da un mensaje de Dios to a person that's in the place where God can deal with them. a una persona que está en el lugar donde Dios puede tratar con él. Amen. Amén. This is the intersection Esta es la intersección